Okay. Bueno, buenas noches. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Bienvenidas, bienvenidos. Bienvenidos a nuestra primera conferencia virtual del año de la Sociedad Mexicana de Aguas. Para dar inicio, le pedimos al ingeniero Enrique Reyes, por favor, dar su mensaje de bienvenida. Gracias. Hola, muy buenas noches. Es un gusto poder estar con ustedes nuevamente para esta primera sesión técnica del año, que en esta ocasión se realizará en modalidad virtual. Primero, les deseo un próspero 2023. Agradecemos su participación en esta presentación que tratará sobre un tema específico de contaminación en el agua y que se pronostica que será en un futuro próximo o quizá ya sea uno de los grandes contaminantes globales que se derivan del uso generalizado de materiales plásticos que actualmente son comunes para gran parte de la población. Agradecemos de antemano a nuestros distinguidos socios de la empresa Diexa por su participación en esta sesión. Esperamos que al término de esta conferencia nos quedemos con una visión del problema de salud que pudiera presentarse y nos impulse a tomar acciones dentro de nuestro alcance para contribuir al manejo sustentable del agua. Continuamos con el evento y le regreso la palabra a nuestro moderador de esta noche, el licenciado Edel Delgado. Gracias. Muchas gracias, ingeniero. Pues como menciona, le agradecemos también a la empresa Diseño, Ingeniería Ecoambiental y Construcciones SASB, dedicada a ofrecer servicios ambientales y analíticos a industria en rama de agua, residuos, lodos, emisiones a la atmósfera, suelos y construcción, estudios de impacto ambiental, peritaje ambiental, entre otros. Y especialmente agradecemos al licenciado Ángel Vladimir Chite Figueroa, quien será nuestro expositor el día de hoy. El licenciado es licenciado en Química, originario de Caracas, Venezuela, y actualmente se desempeña en la Gerencia de Operaciones y en el Consejo Técnico Especializado de Diagnósticos Ecológicos SADCB. Ha sido consultor en Ambiente y Seguridad de Salud en el Trabajo, profesor en la Universidad José Antonio Páez, gerente de proyectos en la empresa Envirotech Services, gerente de proyectos en la empresa Diagnósticos Ecológicos SADCB Monterrey, México, en proyectos de minimización, reciclaje, tratamiento y disposición final de residuos, emisiones y efluentes. Asesor de las empresas Soaco y Envirotech SEA, consultor asociado de ATA International para los proyectos de la empresa móvil en la faja petrolífera del Orinoco y en la costa suroriental del lago de Maracaibo. Asesor prominente de Venezuela en proyectos de tratamiento de aguas y efluentes. Gerente de proyectos de Fugro International de Venezuela en la coordinación de auditorías ambientales. También ha sido expositor en el Conversatorio Internacional hacia un Medio Ambiente Sostenible con la conferencia Medio Ambiente y Ambiente Laboral, riesgos asociados al ambiente interno y medio ambiente y ambiente laboral, riesgos asociados al trabajo en oficinas, síndrome del efecto enfermo, del edificio enfermo, perdón. La octava jornada de laboratorios ambientales, seguridad industrial y ambiente, la Universidad Metropolitana en Caracas, y aspecto legal y técnico de los materiales peligrosos, Comisión de Ambiente y Salud y Seguridad de la Cámara Venezolana Americana. Licenciado, nuevamente bienvenido y muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes, casi noche. Deseamos agradecerle la oportunidad que nos ofrece la asociación para la sociedad para participar en este evento. Hoy vamos a hablar sobre microplásticos y nanoplásticos en agua. El contenido de la charla, vamos a hablar un poco para ubicarnos qué son los plásticos, como plásticos contaminantes, el impacto ambiental de los plásticos. Después vamos a hablar cómo se forman los micro y los nanoplásticos, su clasificación, la interacción de los micro y nanoplásticos con la biota acuática, la ecotoxicidad de los mismos, y vamos a hablar también sobre los métodos de muestreo de los micro y nanoplásticos, así como las tecnologías para la remoción, para su remoción en el agua. Vamos entonces a hablar un poco, ubicarnos qué son los plásticos. Los plásticos son macromoléculas químicas sintéticas, porque también hay macromoléculas
biológicas, naturales. Estos son sintéticas, también llamados polímeros sintéticos, que tienen la propiedad de ser maleables y por lo tanto pueden ser moldeados en objetos sólidos de distintas formas, como ustedes lo ven en la fotografía, ¿verdad? Los plásticos, cuando se fabrican, se producen en forma de estas pequeñas perlas o pellets, también como se le llama en argot de la industria química, y estos pellets son la materia prima que se mezclan con aditivos, por ejemplo, depende del uso que se le vaya a dar al plástico, colorantes, etcétera, distintos tipos de aditivos para formar el producto final que sería esto que estamos consumiendo. La generación de producción de plástico ha sido realmente brutal en los últimos años, y no solamente la generación, sino el manejo que se hace de los residuos plásticos. Vamos a ver más adelante las consecuencias que ha traído el mal manejo de esta cantidad enorme de plástico que se está produciendo. Dentro de los plásticos más comunes se encuentra el que se utiliza para botellas de agua, de gaseosa, que se conoce como PET o polietileno terftalato. Polipropileno, polietileno, tiene muchísimos usos, todos los envases que se utilizan para la comida, el material plástico con que envolvemos la comida son de polietileno, policloruro de vinilo que se utiliza en tuberías de agua, poliestireno, ese plástico transparente que se utiliza en muchos envases también. Policarbonato es un plástico bastante duro, se utiliza como una especie de material de recubrimiento. También hay plásticos que se utilizan en la industria textil, como es el nylon 66, forma parte de mucho de nuestro tejido. Y hay algunos plásticos que son lo que se llaman copolímeros, sí, que lleva más de un monómero, más de una unidad. Entonces, como le mencioné anteriormente, el mal manejo y la enorme cantidad de plástico que se produce ha creado una isla de plástico o islas de plástico. Por ejemplo, hay una gran isla de plástico entre San Francisco y Hawái. Se habla de 1,8 billones de restos de materiales plásticos, lo que equivale a aproximadamente 80.000 toneladas. Eso sería casi 500 aviones Jumbo y cubre un área de aproximadamente 1,6 millones de kilómetros cuadrados, o sea, casi 3 veces el tamaño de Francia. Entonces, esto nada más para que tengamos una idea de la magnitud del problema que tenemos encima y el impacto ambiental que eso está originando, sobre todo lo que es la fauna marina, el atrapamiento de peces, la contaminación de playas. Vemos cómo peces que se capturan peces que han consumido enormes cantidades de plástico, muertes de aves marinas, atrapamiento de tortugas, atrapamiento de peces, etc. Es decir que realmente ya es un problema serio el plástico presente en cuerpos de agua. Ahora bien, esos plásticos que están presentes en el agua y en el suelo, ellos no permanecen como tal. Ellos sufren procesos de transformación. Tal vez no sean tan rápidos como nosotros querramos, pero sí sufren procesos de transformación. Los procesos de transformación se van fragmentando, se pueden ir disolviendo. Hay procesos que están expuestos a procesos de erosión. Eso conduce a la producción de fragmentos más pequeños. Esos fragmentos más pequeños, en principio, podrían liberar macromoléculas solubles y estas macromoléculas solubles podrían ser utilizadas como fuente de carbono por los microorganismos presentes en los cuerpos de agua y ser utilizados como para producción de biomasa y la oxidación de esa materia orgánica. En la siguiente gráfica vemos con más explícito este proceso, más ilustrativo. Tenemos el polímero, está expuesto a procesos como fotodegradación de luz ultravioleta, oxidación química, presencia de oxígeno en el aire, degradación mecánica por erosión, hidrólisis, en menor grado, pero sí existe un cierto efecto de degradación biológica. Esto sería la degradación inicial. Todos estos fenómenos, ya sea individual o colectivamente, conducen a una fragmentación de estos polímeros
que a su vez podrían potencialmente transformarse en moléculas más pequeñas, que son las que son aprovechadas por los microbios, los microorganismos, para su oxidación final. Esto sería la formación de los microplásticos, este proceso. Y por último, el proceso de mineralización. Mineralización es la transformación del carbono orgánico en carbono inorgánico, como es el dióxido de carbono. Entonces, este proceso ocurre en la naturaleza con la generación de los micro y nanoplásticos. ¿Cómo se clasifican los micro y nanoplásticos? Se clasifican en microplásticos primarios, microplásticos secundarios. Los microplásticos primarios son aquellos, como los vimos, los pellets de resina, que son los que se mezclan con otros aditivos y se utilizan para la producción de plásticos más grandes, que son los que nosotros consumimos. Pero también hay, digamos, microperlas, que son los que se utilizan en productos de limpieza y fármacos. Entonces, por ejemplo, esos geles exfoliantes que son abrasivos, se utilizan como compuestos abrasivos suaves. Los geles exfoliantes lo que tienen realmente son microperlas de polímero. Como mencionamos anteriormente, los plásticos más grandes sufren procesos de degradación, ya sea fotolítica, biológica, mecánica, etcétera, producen los microplásticos y estos a su vez contaminan agua, alimentos, animales, atmósfera y suelos. Los microplásticos y nanoplásticos se definen por su tamaño. Un microplástico, en principio, es toda aquella partícula plástica, ya sea primaria o secundaria, que es menor de 5 milímetros, es decir, 5.000 micras. Entonces, hasta una micra. Es decir, los microplásticos, los plásticos pequeños de tamaño entre 1 y 5.000 micras es lo que se considera un microplástico. Fíjense que el rango es bastante grande, ¿no? Y lo que sea menor a una micra es lo que se considera nanoplástico. ¿Ok? Hay otras clasificaciones. Si son menores de 2,5 se llama macro, si es mayor de 2,5 se llama meso, y los muy grandes, mayores de 1 metro, se llaman mega. Pero usualmente hablamos de microplásticos o macroplásticos, en líneas generales. Ya va, se quedó como aquí está. Ok. Otra clasificación es de acuerdo a su forma. Se consiguen en forma de fragmentos, en forma de hojuelas, en forma de fibra, en forma de película, en forma de esferas, y se pueden determinar o se pueden visualizar, perdón, a través de microscopía normal, ¿no? Aquí se observan estas microfotografías de fragmentos de plástico y de fibras. Ok, ¿qué pasa cuando estos microplásticos, cómo interactúan con la biota acuática? Bueno, primero hablamos de los microplásticos que se pueden generar por la degradación mecánica o de distintos factores en el agua o en el suelo. Pero también nosotros generamos o producimos, contaminamos con microplásticos, sobre todo el tipo de la fibra. Entonces, cuando hacemos nuestros lavados domésticos de ropa que tiene materiales sintéticos, generamos entonces en esas aguas de lavado, generamos microplásticos en forma de fibra. Eso en principio debería ir a una planta de tratamiento de agua, pero las plantas de tratamiento de agua, como vamos a ver más adelante, tienen una capacidad limitada de retención de estos microplásticos que se están generando en forma de fibra. Otra posibilidad de generación es cuando secamos la ropa, se generan fibras que son expulsadas a la atmósfera y después son depositadas ya sea en físico, ya sea a través del agua de lluvia. Tanto los microplásticos presentes en los efluentes o los que están presentes en la deposición atmosférica van a los cuerpos de agua, como los ríos, y por último conducen al mar, donde son entonces consumidos por toda la biota marina. Otra posibilidad es básicamente a través de lo que es la industria textil.
y esto entonces es importante, el manejo que hace la industria textil, ya sea de sus efluentes, ya sea de sus desechos, que puede conducir a la generación de estos microplásticos y contaminación de cuerpos de agua. Por último, esta fauna marina, en muchos casos, son consumidas, sobre todo los organismos bivalvos, que son filtradores, o los consumidores de sedimento, pueden pasar al ser humano a través de comidas contaminadas, sal contaminada y agua potable contaminada. Entonces, penetran al ser humano, ya sea a través de inhalación de estas fibras o ya sea la ingestión de alimentos y comida contaminada con estos microplásticos. El contacto dérmico es lo menos frecuente, pero es factible. Y vemos, es interesante porque vemos una columna de agua, está en un sedimento y está la playa, y entonces vemos cómo se distribuyen los microplásticos dependiendo de su densidad. Entonces fíjense que los microplásticos menos densos permanecen en la superficie, lo cual entonces pueden ser consumidos por aves marinas, por el zooplancton, por organismos peces pelágicos. Los microplásticos más densos permanecen en el cuerpo de agua. Entonces los microplásticos menos densos formarían parte de lo que serían sólidos flotantes. Los microplásticos que permanecen en la columna de agua formarían parte de los sólidos suspendidos, y los más densos son los que se sedimentan y pueden ser consumidos por los bivalvos, por gusanos marinos, por crustáceos, etcétera, que a su vez forman parte de la cadena, puesto que estos son a su vez alimentos de organismos más grandes. Y por supuesto, estos sedimentos pueden ser depositados. Hay un movimiento de sedimentación en las playas, y entonces son consumidos por anélidos y a su vez por organismos, por organismos ya mucho más grandes. Esto es un trabajo bien interesante, porque esto es un trabajo que se hizo en México y lo hicieron, este trabajo está en una revista de la Sociedad Mexicana de Ciencia, está disponible para los que estén interesados, y ellos hicieron, son grupos tanto de Universidad de Baja California, de Mérida, del propio DF, y entonces hicieron estudios, han hecho estudios de microplásticos en distintos ambientes, y es interesante porque ellos encuentran que la mayor concentración, el mayor porcentaje, casi 90%, se encuentra, es de tipo microplástico de fibra y sobre todo en peces. Entonces la pregunta que es relevante es, ¿se debe esta gran cantidad de microplásticos en forma de fibra, se debe a las descargas domésticas, a las cargas industriales de industria textil? Sería interesante tratar de investigar un poco más eso. Ok, vamos entonces a ver qué pasa con los microplásticos y su entorno químico, por decirlo de una manera. Los microplásticos tienen la propiedad que ellos pueden retener por absorción compuestos químicos presentes en el ambiente, ya sean talatos. Bueno, puede ser que ellos lo tengan. Acuérdense que cuando les mencioné que los plásticos se tiene el polímero puro en forma de pellet y se le añaden aditivos. Y muchos de esos aditivos, como vamos a ver más adelante, pueden ser tóxicos. Entonces, ya sea como un ingrediente, el monómero, parte de los aditivos que tiene el plástico, o que él retiene por absorción compuestos foráneos, extraños a sí mismo, ¿no? Presentes en el entorno. Entonces, parte de esos aditivos se tienen los ftalatos, puede retener níquel y plomo presente en el ambiente, puede retener compuestos poliaromáticos como los que están presentes en la atmósfera. ¿Por qué? Porque cuando estos microplásticos son expulsados a la atmósfera, ellos pueden interactuar con este tipo de productos que son generados por la combustión de combustibles fósiles, los retienen y cuando caen de nuevo los cuerpos de agua, entonces están contaminados con ellos.
El estireno, que es un monómero presente en los plásticos, también es tóxico. Tenemos los PCB, los famosos PCB, los bifenilos policlorados, que son compuestos que se utilizaban en la industria eléctrica hace muchos años, pero son tan persistentes que ellos todavía están en el ambiente, igual que el DDT. También los bifenilos, el bifenilo A, estos ésteres bifenílicos polibromados que se utilizan como retardantes de llama. Aquí vemos cómo los metales pesados pueden interactuar con los micro y nanoplásticos y forman como un complejo que son ingeridos entonces por la biota marina. Aquí vemos, como le mencionaba anteriormente, los monómeros o los aditivos que se utilizan en algunos plásticos. Por ejemplo, las policrilamidas tienen acrilamida libre como monómero. El PVC puede tener talatos. Las resinas epóxicas tienen bifenol A. Este es un compuesto de cuidado porque él es un disruptor metabólico, es decir, que él actúa como una hormona en los organismos. En estos tipos de plástico tenemos presencia de estireno. Entonces, ya sea como monómero o ya sea como productos que retiene del medio ambiente, puede retener entonces sustancias peligrosas. Otro proceso que vale la pena mencionar es la bioacumulación y la biomagnificación. La bioacumulación es un proceso que ocurre en el tiempo y se debe a la acumulación de químicos, por ejemplo, por la fauna marina. Se va acumulando el químico hasta que este individuo con una alta concentración de tóxico puede servir como alimento para un depredador mayor, incluyendo el hombre. Y la biomagnificación es básicamente cómo esos químicos van pasando a través de la cadena trófica, es decir, de las plantas a herbívoros, de herbívoros a aves más grandes depredadoras. Aquí vemos un caso interesante cuando se tiene partículas de plástico, de microplástico, con los compuestos aromáticos presentes en productos de la combustión de combustibles fósiles. Ellos son consumidos por el plancton, después pasan, este plancton es consumido por pequeños peces y después para peces más grandes. Aquí se tiene un ejemplo de lo que es la biomagnificación. Aquí vemos el DDT, otro producto que es recalcitrante, persistente en el ambiente, que puede ser absorbido por los plásticos, los PCB, estos ésteres bifenílicos polibromados, los compuestos pelaromáticos, todos esos compuestos son retenidos y son ingeridos ya sea por el zooplancton o por el fitoplancton, que a su vez son alimentos de peces. Entonces, se habla de lo que se conoce como el efecto caballo de Troya, es decir, puede ser que el microplástico no tenga monómeros que sean tóxicos, es decir, que el microplástico realmente tal vez no sea per se tóxico, pero como él tiene la capacidad de retener, de absorber compuestos tóxicos, él estaría actuando como un caballo de Troya, es decir, él estaría entrando, sobrepasando la barrera intestinal y llevaría esos contaminantes consigo. Es bueno aclarar que no todos los microplásticos pueden atravesar la barrera intestinal. Tiene que ser de un tamaño determinado, sobre todo los nanoplásticos. De hecho, se ha encontrado, para que tengan una idea, nanoplásticos en leche materna. Es decir, que tiene la capacidad de traspasar barreras, llegar a la sangre y después ser distribuido en distintas partes del cuerpo. Entonces, con referencia a los métodos que se utilizan para colectar microplásticos en el ambiente, en el agua y en los sedimentos, bueno, se utilizan sobre todo redes tipo Newton o redes manta, ya vamos a ver cómo son. Aquí aparecen las ventajas y desventajas. Bueno, la desventaja es que a veces se requiere un bote y puede ser, digamos, desde el punto de vista logístico costoso. Las redes de plancton, tamices, bombas, es decir, que se colecta se bombea una cierta cantidad de agua y se filtra, filtración y cernido. Entonces, bueno, hay distintos tipos de técnicas para la colección. En sedimentos son las técnicas normales
de colección de muestras de sedimento a través de núcleos, ¿no? Y vemos una de las redes, esta es la tipo manta. Estas son las redes de microplancton, como pueden ver aquí. Este es un muestreador tipo roseta que sí es para grandes volúmenes de agua. Acuérdense cuando les mencioné el cuerpo de agua con los microplásticos, que ellos se distribuían dependiendo de su densidad. Entonces, recuerden que si tenemos entonces, va a ser diferente muestrear, que colectemos muestras superficiales, porque ahí estaremos colectando muestras de plásticos que flotan. Y también que floten o que se suspendan en el cuerpo de agua va a depender de la densidad del cuerpo de agua. Entonces no es lo mismo captar microplástico en un embalse o en un lago que en el mar. Entonces, porque son densidades distintas. Entonces los microplásticos y nanoplásticos se van a distribuir de manera diferente dependiendo. De hecho, es una técnica de separación de microplásticos a través de procesos de cambios de densidad. Aquí vemos algunos de los muestreos que hemos hecho. Este es en el río La Silla. Estos son equipos de muestreadores automáticos. Aquí vemos muestreos de unas plantas de tratamiento, una planta de tratamiento en cárcamos de empresa. Esto hemos hecho también determinaciones en el relleno sanitario de Nuevo León, de los lixiviados, toma muestra de lixiviado. Quería mostrarle esto es una serie de trabajos que se han hecho en varias partes del mundo, Filipinas, China, Mongolia, etcétera. Pero lo relevante es que, primero, que utilizan sistemas diversos. En este caso, utilizan una bomba de teflón con tamí, en este caso, una red de arrastre, en este caso, lana metálica, en este caso, una bomba de teflón. Y la manera como reportan los resultados, aquí en unidades por metro cúbico, aquí la reportan por área, aquí la reportan por litro. Y esto lo que quería era mostrarles que básicamente como todavía no hay una manera estándar, porque esto es un tema que tendrá 8 o 10 años máximo, y como decía el ingeniero Reyes, lo que sí está claro es que es un contaminante emergente. Entonces no se tiene todavía como un criterio único de muestreo, aunque la NOAA, ya vamos a ver, la NOAA ha establecido como una especie de metodología como para que la gente la siga, pero no existe una normativa específica para trabajar con esto. ¿Cómo se hace la evaluación de estos microplásticos? Una metodología poderosa para, por ejemplo, evaluar la distribución del tamaño de partículas es a través de difracción láser. Este equipo lo que hace es que origina una difracción de las partículas, origina una difracción de los rayos, dependiendo del tamaño de partículas. Si la partícula es muy pequeña, genera un gran ángulo. Si la partícula es muy grande, genera un ángulo pequeño. Y el equipo tiene con un software que, de acuerdo con la magnitud del ángulo, permite determinar el tamaño de las partículas. Aquí vemos el espectro que produce. Esto sería intensidad de luz en función del tamaño de partículas. Fíjense que dan unas curvas bien definidas. Muy bien, entonces, a pesar de que no existe una metodología, un método como tal, existe como un acuerdo entre los grupos en una metodología más o menos similar. Y esa metodología consiste en lo siguiente. Primero, en hacer un filtrado de la muestra, como vemos aquí, colectamos la muestra con algún tipo de red, se hace una digestión de la materia orgánica, esto es importante para evitar interferencia, se hace después una separación por densidad. Fíjense que es interesante porque ¿qué es lo que pasa? Que dependiendo de la densidad del microplástico, vamos a poder hacer una separación. Entonces se utilizan salmueras de cloruro de sodio, de bromuro de sodio, etcétera, etcétera. Entonces podemos separar por densidad. Después filtramos y hacemos podemos hacer una caracterización, ya sea reportar concentración expresada, es decir, peso por litro o por metro cúbico,
O podemos hacer una caracterización basada en la forma, si son fibras, si son fragmentos, etcétera, etcétera. Aquí vemos los equipos que estamos utilizando. Tenemos entonces los tamices que se utilizan para la separación. Esto es una muestra que tomamos en una empresa. Vean la cantidad de microplásticos, microplásticos. Aquí son plásticos relativamente grandes. Y los procesos de separación por densidad, que mencionamos. Entonces podemos separar sólidos sedimentables de acuerdo a esa densidad de la solución. Y separamos entonces sólidos flotantes, sólidos sedimentables, y los sólidos que quedan suspendidos, después los filtramos a través de filtros de membrana. Como pueden ver, tenemos una diversidad de filtros de membrana. Y entonces aquí ese filtro se seca y se determina ya sea por peso o se evalúa a través del microscopio óptico. Ok, ahora bien, ¿cómo se caracterizan los microplásticos además de lo que hemos mencionado? Es decir, de la forma o que se cuantifique. Bueno, fíjense que existe un vacío metodológico con respecto a lo que son los nanoplásticos. Acuérdense que los nanoplásticos son los menores de una micra. Todavía se están desarrollando metodologías para la colección de muestras. La colección de muestras, como ya hemos visto, es a través de redes, de tamices, de filtración, etc. Y la caracterización, o sea, la identificación, mejor dicho, es identificación de eso, porque podemos llegar, cuando hablamos de forma, no estamos identificando el tipo de plástico, pero sí podemos llegar, hay metodologías que permiten identificar los plásticos. Esas metodologías son básicamente espectroscopía infrarrojo de transformadas de Fourier en dos modalidades y espectroscopía Raman. Ya vamos a ver en qué consiste cada una de ellas, ¿no? Bueno, aquí vemos, también hay métodos. Es decir, esa identificación sería un método no destructivo, es decir, que no podemos, el microplástico permanece intacto, porque estos son métodos que simplemente se pasa un haz de luz, ya vamos a ver los equipos, y se toma el espectro. Entonces, fíjense que todos los trabajos que hay, y la gran mayoría utiliza espectroscopía de infrarrojo de transformada de Fourier. Aquí utilizan los pretratamientos, la densidad por separación, como vimos. La oxidación usualmente se utiliza. Hay distintos tipos de agentes oxidantes, hay distintos tipos de agentes de separación por densidad, salmuera, pero la más común es el peróxido de hidrógeno, ¿no? Aquí se observa el tamaño de partículas que se separan y vemos los distintos tipos de polímeros que se identifican: polietileno, polipropileno, PVC, poliestireno, nylon 6, etcétera, ¿no? Y aquí están las referencias de todos estos trabajos. Pero también existen métodos destructivos. El método destructivo, obviamente más sofisticado, esto está más ligado a laboratorios de investigación en universidades o en institutos de investigación, donde se hace lo que se llama una pirólisis. Acuérdense que la pirólisis es una fragmentación de la molécula en ausencia de oxígeno, entonces a través de calor. Entonces la partícula de microplástico se somete a calentamiento en ausencia de oxígeno, se piroliza, o sea, se fragmenta, y esos fragmentos son separados por cromatografía de gases e identificados por espectrometría de masa. Esto es un sistema acoplado. O sea, se fragmenta, se fragmenta, se separa y se caracteriza a través de espectroscopía de masa. Y entonces se obtienen, por supuesto, si se han identificado estos son los polímeros que se han identificado, ¿no? Este es el tamaño de la partícula y el pretratamiento inicial que se ha hecho para poder separar esas partículas. Aquí vemos el equipo que les mencionaba, el de espectroscopía de infrarrojo. Él está acoplado con un microscopio. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se identifica el polímero en el campo visual del microscopio, y cuando se identifica a ese polímero en particular se le toma un espectro. El espectro significa que se mide la absorbancia, es decir, la absorbancia de luz
en función de la longitud de onda, lo que se llama un barrido, ¿no? Y fíjense que para cada polímero tiene un espectro definido, es decir, es una huella digital. Entonces, con este tipo de tecnología se puede identificar perfectamente el tipo de polímero que estamos hablando. Igualmente, la espectroscopía Raman, similar, y podemos entonces ver cómo podemos definir polietileno, teflón, etc. Muy bien, ahora con respecto a las tecnologías para la remoción de plástico, de microplástico. Ok, fíjense que aquí tenemos un tratamiento convencional de tratamiento biológico donde hay un devastaje básico, devastado de grueso con malla. Aquí hay una remoción de algunos microplásticos, los más grandes por supuesto. Después tenemos este proceso de decantación, donde hay también una separación. En los procesos biológicos, con generación de lodo, el de sedimentación y la segunda sedimentación después del tratamiento biológico, todos estos lodos son llevados a un tanque espesador, después un digestor, un deshidratador y por último lleva al relleno. Es importante que este proceso primario y secundario no permite la separación de una fracción de los microplásticos, no son eficientes. Fíjense que como vimos la aparición de fibra en los efluentes está asociado con la parcial ineficacia de estas plantas de tratamiento. Para ello, entonces, existen tratamientos convencionales, sí, pero que tiene que ser un tratamiento adicional. Entonces, un tratamiento de coagulación, floculación, decantación convencional permite la separación, por ejemplo, en este caso, de polietileno no meteorizado, o sea, polietileno normal, polietileno meteorizado. Fíjense que estamos hablando de 82, 99%. Fíjense que remueve el 97% de fibra, es alto. Aquí vamos a ver en esta tabla los tipos de agentes coagulantes que se utilizan y la eficiencia de remoción. En este caso utilizamos compuestos de aluminio y poliacrilamidas como coagulante y se obtiene remoción de polietileno de 82%, poliestireno 80%, 88%, fibra en un 99%. El proceso de electrocoagulación permite en micropartículas como las que mencionamos anteriormente, micropellet, una eficiencia bien alta. Claro, esta tecnología es más costosa. Tenemos tecnologías de coagulación con sales de hierro aluminio, con derivados de ácido tánico, que permiten una remoción de poliestireno y polietileno de un 95%. La coagulación con tricloruro de aluminio con y sin poliacrilamida no es muy eficiente para el caso de polietileno, pero en el caso del tricloruro de hierro con poliacrilamida tenemos una remoción bastante alta del 99,4%. Entonces, digamos que hay tecnologías convencionales que pueden realmente separar gran parte de estos microplásticos presentes en el agua. Y vemos otras tecnologías, probablemente un poco más costosas, bioreactores de membrana, membranas dinámicas, bioreactores de membrana, membranas de vidrio, ósmosis inversa, filtros de disco que tienen remociones bien altas, 94, 99, 98, mayor de 85. Aquí lo vemos de manera más gráfica, ¿no? Los filtros de disco, los filtros rápidos de arena, la flotación por aire y los reactores de membrana. Tienen estas eficiencias bien altas de remoción. Y por último, quería mostrarles un trabajo que se hizo en España, en Barcelona, España, en el tratamiento de un agua de río. El tratamiento consiste en desbastes, arenadores, ajuste pH, floculación y decantación, oxidación con dióxido de cloro, filtros de arena, filtros carbono activos,
electrodiálisis reversible y almacenaje de agua tratada. Los que están marcados con esta figurita corresponden a donde se hizo el muestreo. Y aquí están los resultados, son bien interesantes. El agua de río tenía una concentración de 4.230 microplásticos por metro cúbico. El agua, la salida de la planta tiene 75, lo cual con un porcentaje de eliminación del 98%. Y por supuesto se acumulan entonces en ese fango, el cual no se debe usar para usos agrícolas, porque entonces estaríamos pasando un problema traspasándolo a otro medio, pues, llevándolo al suelo. Bueno, muchísimas gracias por su atención. Todos los participantes de esta charla, la Paola Martínez, Luis Villanueva, Ricardo Sáenz y Alberto García. Si están interesados, aquí están nuestros servicios, nuestros teléfonos. Esto es un WhatsApp corporativo y estamos a la orden. Muchas gracias, licenciado, por su presentación. Las personas que están participando en la sesión del día de hoy, si gustan hacer sus preguntas, pueden escribirlas aquí en el chat, también en Facebook, en la transmisión lo podemos revisar, o si quieren abrir su micrófono, levantar la mano y con gusto les damos la palabra. Si a quien guste hacer alguna pregunta, por mientras voy revisando en las redes sociales si tenemos alguna de las personas que nos está viendo. Si gustan pueden encender su micrófono, levantar la mano o escribirlo aquí en el chat y con gusto la leemos. Vamos a una pregunta de Jorge Limón. Pregunta, la acumulación de plástico en el agua es una realidad. ¿Cuál será la opción más adecuada? Tratamiento cuando los niveles de contaminación sean cada vez más altas. Ok, fíjate, en cualquier, viéndolo como un sistema donde hay aguas arriba y aguas abajo, lo ideal siempre es la prevención. Y esto es lo que estamos haciendo mal, no estamos haciendo prevención. La prevención consiste en, primero, que estamos utilizando muchísimo plástico, pero muchísimo. No controlamos, por ejemplo, si vamos al supermercado, en vez de llevarnos una bolsa de tela, usualmente consumimos plástico, es así, pues. Entonces, realmente estamos usando mucho el plástico. Segundo, no estamos manejando bien los desechos plásticos. Existe un mal manejo de los plásticos en relleno en muchos de nuestros países, sobre todo lo que es el sudeste asiático, donde hay una excesiva cantidad, una población muy alta y hay una generación de plástico altísima. Entonces, no estamos manejando bien los residuos plásticos, no estamos reciclando, apenas reciclamos un 9% del total de plástico. Entonces, estamos generando muchísimo plástico, no estamos reciclando y no estamos manejando bien nuestros residuos. Entonces, digamos que la prevención sería lo ideal. Ahora bien, ya tenemos el problema encima porque ya es un hecho. Entonces, ya lo que nos queda es atacar el problema aguas abajo. Es decir, bueno, entonces tenemos que tratar de mejorar los tratamientos de los efluentes. Sabemos que los sistemas de tratamiento convencionales biológicos separan una fracción, pero no todo. Entonces tendríamos que incluir en esos casos sistemas de tratamiento terciario, sistemas de tratamiento físico-químico, como hemos visto, que funcionan con una eficiencia bastante alta. Pero obviamente siempre lo ideal es prevenir. Muchas gracias. En Facebook tenemos una pregunta de Mercedes Berenice Aguirre Estrada. Y ella pregunta, ¿qué análisis de laboratorio es el que hay que solicitar para conocer tipo y concentraciones de los microplásticos? Ok, fíjate, lo que hay que determinar es primero la concentración de microplástico, es decir, el número de partículas por unidad de volumen, por litro, por metro cúbico. Puedes solicitar la caracterización de acuerdo a la forma. Puedes caracterizar la distribución de partículas. Y en principio ya sería, también puedes determinar qué tipo de plástico estás utilizando. Pero todo va a depender de cuál sea tu objetivo. Si tu objetivo es básicamente, porque si tú trabajas en tratamiento de agua, lo que a ti te interesa es saber qué cantidad de plástico tiene el agua y cuál es su eficiencia de separación. Necesitas conocer, por ejemplo, los métodos de separación. Eso lo podemos hacer en el laboratorio.
Es decir, tú nos das la muestra de agua, nos dice queremos separarla con tal o cual tipo de químico, hacemos la prueba de jarra y determinamos la eficiencia de separación en ese caso. Todo depende exactamente para qué quieres, cuál es el fin que persigues. Ok. Joaquín Herrera pregunta si han analizado el agua potable del sistema de servicios de agua y drenaje de Monterrey, que es el organismo operador en Nuevo León, en Monterrey donde estamos, para definir presencia de nanoplásticos. A lo mejor si no lo han hecho específicamente este organismo operador, quizás saber también si tienen experiencia con algún otro organismo operador para detectar ese tipo de presencia de nanoplásticos. Honestamente, no lo sé. No sé si algunos de Diexa, Ludivina, sabe si han hecho algún tipo de análisis de esa agua. Tenemos dentro de nuestro programa, todavía no, no analizamos agua de la red, pero estamos en ese proceso. Ok, muchas gracias. También pregunta Nelson Enrique, ¿la remoción de micro y nanoplásticos de lodos del primer y segundo sedimentador es factible? ¿Qué procedimientos o alternativas se tienen? Sí, es factible. O sea, de hecho, existe, porque simplemente cae como dentro de un lote de un grupo. Cuando ocurre el proceso de sedimentación, retiene una parte de esos microplásticos, pero no es completamente eficiente. En este momento no tengo los valores. Si me dejas un correo, yo te puedo averiguar con precisión cuál es el porcentaje de eficiencia de ese proceso de separación. Y se observa, pero sí, el proceso de coagulación, el proceso físico-químico de coagulación, floculación y sedimentación sí tiene alta eficiencia por encima del 90%. Es decir, en otras palabras, no sé si me expliqué bien, el proceso biológico tiene una eficiencia limitada, pero sí hay una separación en esos lodos. Lo que tienes que implementar es un sistema adicional, que es un sistema físico-químico, para poder lograr separación por encima del 80-90%. Ok, muchas gracias. En Facebook también preguntan, ¿en qué norma podemos encontrar los LMP de microplásticos? No, todavía no hay norma. Fíjate que por eso que les mostré unas láminas donde están los muestreos, donde ven cómo hay grupos que le expresan en unidades distintas, en unidades por metro cúbico, por litro, por área, utilizan redes de tal o cual tipo. Es decir, no hay, digamos, un criterio único. Como les mencioné, existe no sé si pueda compartir otra pantalla porque quería mostrarles otra lámina. Existe, digamos, a través de la NOAA. La NOAA viene siendo, de aquí, bueno, aquí ven las diferentes densidades de los plásticos. Y entonces nos permite, y los distintos métodos los distintos productos que se utilizan para la remoción de materia orgánica de digestión. Aquí están los diferentes de los diferentes plásticos, las salmueras con diferentes densidades, y esto es lo que yo le mencionaba. La NOAA, que es la National Oceanic and Atmospheric Administration, ofrece, ellos tienen les recomiendo, si estás interesado, este link, si no me dejas el correo y yo te lo envío. Ellos han establecido como una especie de protocolo para que lo siga la gente. Y el protocolo consiste en se toma la muestra de agua, se hace la filtración, se descarta la fracción mayor de 5, entonces aquí están los tamaños de diámetro de mesh de la filtración, se calcula la masa total de sólidos, se hace la digestión, WPO es la digestión, se hace la separación por densidad y se hace el examen microscópico. Y por último, el examen gravimétrico. Entonces, ellos han intentado establecer
como este diagrama de flujo para tratar de buscar un criterio uniforme. Y he visto que en muchas grupos de investigación están como siguiendo el lineamiento que establece la NOVA. Pero no hay todavía unos valores aceptables, que se diga, mira, el valor máximo aceptable es tal o cual. Muchas gracias. Y pasamos a la última pregunta también de Nelson. Él menciona, el nano y microplásticos, una vez colectados, ¿qué disposición se le puede dar? ¿Se trata térmicamente o algún proceso menos contaminante? Bueno, lo ideal es que pueda ir a un relleno sanitario, pero que sea bien administrado, no un vertedero de a cielo abierto. O sea, evitar que vaya un vertedero a cielo abierto. Y algún tratamiento térmico, si está permitido en la región donde tú estés, pero usualmente los tratamientos térmicos, porque por un lado está resolviendo un problema, pero está generando emisiones atmosféricas con compuestos contaminantes. Por ejemplo, si tienes PVC, está generando vapores de cloruro, la combustión de plásticos generan dioxina, o sea, compuestos peligrosos. Pues. Entonces es preferible disponerlo en un relleno sanitario seguro. Perfecto. Pues muchísimas gracias, licenciado. Como vemos, hubo muy No, buena gracias a participación. ustedes. Muy interesante la verdad lo que nos compartió. Creo que queda mucho trabajo por hacer y sobre todo mucha conciencia que tener, ¿no? Eso es Eso es como que correcto. es nuestro día a día y a veces se nos olvida el impacto que podemos generar con acciones muy pequeñas que podemos cambiar en nuestras vidas. Muchas gracias. Ahora continuamos con la entrega de un reconocimiento por parte de la Sociedad Mexicana de Aguas en agradecimiento. La Sociedad Mexicana de Aguas AC otorga el presente reconocimiento al licenciado Ángel Vladimir Chiti Figueroa por su distinguida participación como ponente en la conferencia virtual con el tema Microplásticos y nanoplásticos en agua, celebrada el 30 de enero del 2023 en la ciudad de Monterrey, firmado por el ingeniero Enrique Gerardo Reyes Martínez, presidente actual de la SMAC. Y también aprovechamos Muchísimas para... gracias. Gracias. Aprovechamos también para agradecerle al químico Ricardo Sáenz, a la química Paula Martínez, al ingeniero Alberto García, y la química Ludivina Villanueva, que también participaron en esta presentación. Muchas gracias. Para continuar con nuestra sesión y posteriormente dar cierre, queremos aprovechar también para agradecer y mencionar a los nuevos socios y las renovaciones que tenemos en la sociedad mexicana. Como nuevos socios, tenemos a Eliud Martínez Reyes, estudiante del DNL, al ingeniero Esperanza Carmona Noriega, de Green Dome, al ingeniero Aldo Ernesto Mascorro Moreno, de SACBE Servicios Integrales. Y dentro de las renovaciones, tenemos a Ingeniería Ambiental, Hidrocontrol Industrial, el ingeniero Francisco Garza, la ingeniera María Guadalupe Cruz, al licenciado Cristóbal Puga, de Clorinsa, al ingeniero Isaac Vázquez, que es independiente, al ingeniero Nahum Lagunes, de Latin One Trading, la doctora Liliana Orrantia, al doctor Ituriel Vargas, de IB Biotech, al ingeniero Samuel Carvente, de IEMAE, al ingeniero Félix David Martínez, que es consultor independiente, al ingeniero Andrés Suárez, consultor independiente, al ingeniero Juan Manuel Licona, de constructora Harley, al doctor Carlos Joel Ábrego, de la Universidad Autónoma de Nuevo León, la Facultad de Ingeniería Civil, al ingeniero Carlos Montenegro, de Oquamont, al ingeniero Alan Palacios, de Supplying Total Talent, a la ingeniera Inés Rebeca Murillo, que es independiente, a la ingeniera Adriana Subersa, independiente también, el ingeniero Eduardo Posada, de Vimisa, al ingeniero Fernando Olivares, de Husman Servicios, al ingeniero Esmer Eduardo Escalante, independiente, la química Susana Jiménez, de Gestión de Calidad Sistémica, y la ingeniera Juana María Garza, de Geográfica. Nuevamente, muchas gracias por seguir formando parte de la Sociedad Mexicana de Aguas. Si no son miembros de la SMAC y la UEF, pueden formar parte, por favor. Tenemos muchas actividades que estamos realizando como estas para que puedan seguir pues, desarrollándose profesionalmente y conectando con otras personas del sector. Todas aquellas personas en individual o empresas que desarrollen alguna actividad profesional relacionada con el agua, fabricantes de equipo, representantes de marca, contratistas, consultores, laboratorios de aguas, ingenieros, maestros, estudiantes, etcétera, afíliate.
y aproveche todos los beneficios de ser socio. Participa en reuniones, eventos y descuentos en capacitación. Ahí están los datos de contacto en administración@smac.com.mx, el celular 81 31 29 63 97. Nuevamente, muchísimas gracias por participar y le cedo la palabra al ingeniero Enrique Reyes. Mira, adelante. Sí, gracias. Gracias. Bueno, agradecemos nuevamente su apreciable asistencia y los invitamos a seguir atendiendo los próximos eventos, los cuales serán oportunamente anunciados en nuestros canales de comunicación. Aprovecho para comentarles que en muy corto plazo estaremos anunciando nuestros cursos de capacitación que en nuestra sociedad tiene programados para este año. Los invitamos a estar atentos. Por mi parte es todo. Buenas noches y los regreso con el licenciado Eder para la clausura del evento de hoy. Gracias. Muchísimas gracias, ingeniero, y muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron el día de hoy. Esperamos verlas próximamente. Que estén muy bien y pasen una excelente noche. Hasta luego. Buenas noches.